territorio israelí. Voy a saludar a nuestro analista internacional Andrés Guzmán, que ya está con nosotros. Gusto saludarlo, muy buenos días. Muy buenos días, gracias por el contacto, un gusto estar aquí. Qué gusto. Andrés, ¿cómo interpretamos, cómo vemos esta situación que ocurre ahora entre Palestina y Israel? Bueno, con mucha preocupación, con consternación, porque definitivamente está muriendo mucha gente, se ha desatado un conflicto que definitivamente podría llegar a mayores en el sentido de que se extienda hacia otros países, porque Israel ve que este ataque no solo viene desde los terroristas de Hamas, sino que al parecer también está involucrado Hezbollah, que se ha acreditado ayer otro ataque. Y Hezbollah es un ejército de terroristas financiado y entrenado por Irán, ¿no? Y si Irán está detrás de esto, que es lo que parece, entonces Israel podría tomar algún tipo de represalias contra ese país y eso significaría un conflicto mayor en Oriente Medio entre dos grandes potencias de la región que tienen además capacidades nucleares, ¿no? Entonces eso realmente preocupa, eso realmente podría generar, como digo, un conflicto muy grave que tendría efectos para todo el mundo, como ya lo está teniendo la guerra entre Rusia y Ucrania. Por tanto, es muy importante al tanto de esto y, bueno, pues hacer los votos y además posicionarnos como país del lado de la seriedad, de la racionalidad, para que finalmente se llegue a un entendimiento y no se agrave la cosa. Después de 50 años, después de lo de Yom Kippur, se tiene un ataque de este nivel, ¿no? De esta ferocidad, podemos decir. En su análisis, Andrés, ¿esto no va a ser algo corto, va a ser algo mucho más largo de lo que se puede creer? Efectivamente, desde hace 50 años que no había un ataque de estas características y, bueno, con tanta certeza, con tanta contundencia, ¿no? Porque efectivamente se ha logrado penetrar el territorio israelí por aire, mar y tierra, cosa que no se lo vio venir, ¿no? Los servicios de inteligencia de Israel y de Estados Unidos al parecer no pudieron detectar que se estaba preparando semejante operativo con más de 5.000 misiles, con una incursión, como digo, por todo lado y con varios milicianos que definitivamente estaban preparados y que entraron a matar de la manera más cruel, más sangrienta a gente inocente, ¿no? Entonces esto sí se puede agravar, es terrible y bueno, estamos ahora a la expectativa de ver qué es lo que va a pasar en las próximas horas, porque además los terroristas de Hamas han tomado varios rehenes que están siendo utilizados como escudos humanos para impedir que Israel también tome represalias, pero lo está haciendo de todas maneras. Entonces lo que podemos venir es una escalada del conflicto y lamentablemente mucha más muerte y dolor para la gente que vive en la Franja de Gaza especialmente. Ahora, esto sí va a ser largo. ¿Qué puede pasar sobre los efectos ahora que nos puede acarrear esto? Desde el gobierno se decía que Rusia-Ucrania tuvo sus efectos económicos sobre la economía boliviana por los efectos que hay allá. ¿Habrá algún efecto de esta lucha hacia Sudamérica y especialmente Bolivia o no? Seguro que sí, ¿no? Cuando ocurren estos eventos hay mucha tensión, hay incertidumbre, se interrumpen las cadenas de suministro para ciertos productos importantes. Con el tema de Rusia y Ucrania fueron los alimentos principalmente, y con esto puede ser también el petróleo, ¿no? Es decir, la energía en específico, y eso genera inflación o más inflación de la que ya estaba generando el otro conflicto. Entonces esto se suma, ¿no? Y definitivamente puede tener un efecto muy grave para la economía mundial y ahí vernos afectados todos, ¿no? Entonces las presiones vienen por el lado del endurecimiento de las políticas monetarias o políticas de ajuste que realizan los gobiernos en cuanto a
elevar las tasas de interés, en hacer más caros los créditos y en generar una incertidumbre general, ¿no? Donde no hay inversiones, donde no hay comercio. Y eso naturalmente que va a extender o va a profundizar la situación económica mundial, que ya es grave, ¿no? Entonces, por eso también preocupa tanto el devenir de este conflicto, que definitivamente es algo que va a tener impacto, ¿no? A nivel mundial, y ojalá por eso que se pueda manejar de la mejor forma para llevarlo a un control o a una gestión, una transformación del conflicto en el que no tengamos que esperar más efectos negativos. Estados Unidos, Inglaterra y Francia hicieron público su apoyo inmediato a Israel, condenaron el ataque de Hamas e incluso han ofrecido armamento, todo el ejército, toda la tecnología a disposición de Israel. ¿Qué peligro hay de que aquí se involucre también Irán y esto pueda tener otro tipo de dimensión? Claramente, eso es lo más preocupante porque, como digo, es casi un hecho de que Irán está detrás de esto, ¿no? De que Irán ha financiado, porque el interés de Irán también es interrumpir o impedir que Israel se entienda con otros países árabes, que ya venía haciéndolo, había negociado los acuerdos de Abraham en el gobierno de Donald Trump, y ahora estaba negociando un acuerdo con Arabia Saudita. Entonces, si Israel se empieza a entender con varios países árabes de la órbita suní, que son contrarios a Irán, entonces claramente Irán va a quedar aislado, ¿no? Va a quedar marginado de estos acuerdos, de esta situación o reconfiguración geopolítica, y eso obviamente no le conviene. Entonces el ataque tiene mucho que ver con eso, creo yo, como también lo han dicho varios expertos, de que Irán ha provocado esto para evitar que Israel se entienda con Arabia Saudita y empiece a restablecer relaciones diplomáticas con otros países árabes, ¿no? Entonces la participación o la influencia de lo que pueda pasar con Irán es muy grave. Es decir, parece que esto es así y definitivamente Israel no puede dejar las cosas así nomás, como siempre lo ha hecho. Va a tratar de ir al foco, al origen del conflicto, y en este caso eso podría generar un enfrentamiento directo con Irán, y ahí todos estaríamos pues pendientes de ver lo que pasa, porque definitivamente Irán tiene una capacidad militar muy grande, incluyendo las armas nucleares. ¿Qué se puede venir? Si bien uno no tiene esa visión, y tampoco es una visión tan de creencias o no, pero ¿qué es lo que se puede venir de aquí en adelante en esto? Definitivamente es difícil saber, pero lo que ya está ocurriendo es que Israel ha tomado represalias contra las autoridades de Hamas en la Franja de Gaza. Ha estado bombardeando ayer, hoy día, la Franja de Gaza para ir detrás de los responsables directos, ¿no? Pero eso yo no sé hasta qué punto puede también hacerlo, en el sentido de que Hamas está usando escudos humanos, los propios rehenes israelitas que tienen su poder, para impedir que esto suceda. Ahora, ya hay una importante cantidad de muertos en Gaza, ¿no? Es decir, se ha realizado el ataque a Israel de parte de Hamas, que son gobierno en la Franja de Gaza, y en represalia Israel ha vuelto a invadir o ha bombardeado la Franja de Gaza, y ahí eso obviamente va a generar más muerte, ¿no? Primero, pero tal vez una prolongación del conflicto, ¿no? En el que va a haber mucha fuerza, fuego de ida y vuelta, donde van a morir también muchos inocentes, porque el problema también está en que en la Franja de Gaza, que es un territorio relativamente pequeño, cerca de 300 kilómetros cuadrados, hay casi 2 millones de habitantes, lo que quiere decir que si se lanza una bomba en cualquier lugar de ese territorio, naturalmente que muere mucha gente, pues está muy densamente poblado, ¿no? Entonces,
lo que parece que puede venir es una prolongación del conflicto, y así ya lo ha dicho Israel, ¿no? Desde el primer día lo ha anunciado el primer ministro Netanyahu, señalando que esta va a ser una guerra larga y dolorosa. Entonces, bueno, lamentablemente lo que puede venir es una prolongación del conflicto y una expansión hacia el mundo árabe, donde podemos ver involucrado al mismo Irán, y esto obviamente va a tener un efecto a nivel mundial muy grande por el tema del petróleo principalmente, pero también por la reconfiguración geopolítica que estamos viendo, en el sentido de que hay un bloque, un eje, ¿no?, que está compuesto por Rusia, Irán, China y, bueno, algunos países latinoamericanos que al parecer están de ese lado, incluyendo a nuestro gobierno. Y por el otro lado, obviamente, el bloque de la OTAN occidental, que es Estados Unidos, al mando de Estados Unidos y los demás países. Entonces, creo que también, o ya haciendo más prospectiva, esto también podría llegar a una tercera guerra mundial, en el que veríamos estos dos bloques claramente definidos que se podrían enfrentar y que podría ser catastrófico para todo el mundo. Qué bueno. Andrés, qué gusto escucharte, de verdad, muy buen análisis de lo que se está sucediendo allá en Medio Oriente y los efectos que podríamos recibir en poco tiempo nomás de esta cruel guerra. Andrés Guzmán, analista internacional aquí en Levántate Bolivia, un abrazo enorme, gracias por la gentileza de atendernos. Muchas gracias, Jorge.